el México de los años 60, un país que cada vez más toma conciencia progresiva de su realidad, un país en el que la juventud hace frente a los cambios de industrialización y sus primeros indicios de globalización. Los cambios políticos y sociales a nivel mundial despiertan las necesidades de los países para las interrelaciones en el contexto mundial. Las actividades turísticas y de relaciones exteriores toman cada vez más importancia, volviendo en ello una de las actividades económicas más rentables de nuestro país. El final de esta década estuvo marcada por una independencia intelectual en la que la educación toma partido. En el año de 1967, la Universidad de Guadalajara atiende la propuesta del Departamento de Turismo del Estado de Jalisco. El objetivo, formar personal adecuadamente preparado en ese ramo, capaz de reforzar el buen nombre de México en su cortesía, en sus tradiciones culturales y en su altura intelectual. Estando yo como jefe del Departamento de Turismo en Jalisco, mi preocupación fue prepararme para desempeñar responsablemente una tarea de la cual no había mucha información. Es algo que era nuevo en aquel entonces, trascendía fronteras y repercutía ya en la vida económica, social y cultural de los pueblos a nivel mundial. En la vida hay muchas cosas que son circunstanciales, al margen de lo que tú pretendes o quieres. El turismo es un fenómeno actual de expansión mundial que no ha sido cabalmente comprendido. Si nos remontamos un poquito a la época en que a mí me nombraron jefe del Departamento de Turismo de Jalisco, la gente interpretaba el turismo simplemente como un fenómeno migratorio de viajes, de diversión, de placer. Había que modificar el criterio del concepto equivocado o parcial que se tenía del turismo. Unos lo definían como una sucesión de actos de comercio, simplemente. Otros, desde un punto de vista estadístico, pues cifras. Hubo quienes llamaron al turismo como la industria sin chimeneas. En realidad el turismo es todo eso, pero mucho más. El 13 de septiembre de 1967 se firmó el dictamen de creación de la carrera de técnico en turismo dentro de la Facultad de Comercio y Administración, con una duración de 3 años y un plan de estudios integrado por 30 materias. Las clases comenzaron en 1968, al tiempo que se reconoce al turismo como motor de desarrollo en el país y se abrió el primer stand de información turística en Guadalajara, como parte de la campaña Primero Conozca México, encaminada a despertar mayor interés por visitar los atractivos nacionales. El turismo había tenido ya Jalisco una proyección importante con las fiestas de octubre en Guadalajara. Vinieron delegaciones de todos los estados de la República, algunas caravanas encabezadas por gobernadores de 13 estados, pero venían multitudinariamente, más de 12, 14 mil gentes, sobre todo estados circunvecinos como Nayarit, Sinaloa, etcétera. Entonces se logró ese objetivo y se despertó conciencia de la importancia que tenía el turismo, porque dicen que por sus obras los conoceréis. Ahí estaba. Es decir, ya vieron la corriente de visitantes, se recibieron beneficios de carácter económico y una interacción cultural. En 1972, los requerimientos del medio laboral propiciaron una reestructuración del plan de estudios de la carrera de técnico en turismo hacia un nivel de licenciatura, ampliando su duración de 3 a 5 años. Se estableció la Escuela de Turismo en su propio plantel y se creó el Centro de Investigaciones Turísticas. Bueno, en 1974 la licenciatura en turismo tenía poco de haberse creado, se creó en 1972. Era una carrera en crecimiento debido principalmente a varios factores. Uno, la subsede que era Guadalajara como de las Olimpiadas de 1968 y del Campeonato Mundial de 1970. Y era el boom turístico, estaba dando un boom turístico en la República Mexicana. México era un país, bueno, sigue siendo un país rico en
recursos naturales y culturales. México cuenta con 11.000 kilómetros de litoral, 2 océanos, 2 mares, el Mar de Cortés y el Mar del Caribe, una gran riqueza arqueológica, colonial y folclórica de México, y muchas ciudades que iniciaban su despegue turístico en la República Mexicana, repito, en el interior como Guanajuato, Zacatecas, Puebla, la propia Ciudad de México, y al exterior como Puerto Vallarta, Mazatlán, Veracruz, Acapulco. Y también en esa época también se empezaba a dar se creaban los primeros centros turísticos planificados por parte de Fonatur. El primero fue Cancún, en el estado de Quintana Roo, el segundo fue Iztapa, en el estado de Guerrero. 58 egresados integraron la primera generación de la licenciatura en turismo del año de 1969 a 1974. En aquel tiempo, se daba énfasis al sentido social de la profesión, que debía estar enfocada en prestar servicios de transporte, hospedaje y alimentación a precios razonables al alcance de todas las familias mexicanas. Sin embargo, la rentabilidad creciente de la actividad turística perfilaba escenarios diferentes en el aspecto laboral. Para el año de 1976, el plan de estudios fue actualizado con el propósito de adecuarlo a la práctica profesional, estableciéndose así diversos convenios para complementar la capacitación de los estudiantes. El turismo se veía como una segunda fuente de ingresos después del petróleo. O sea, ya tenemos más de 30 o casi 40 años y sigue existiendo pues ese paradigma. Y las divisas que nos trae el turismo eran el punto de vista era económico, pues había menos competencia en aquel entonces, pero sí se requería preparación, sobre todo los idiomas, era la exigencia de los inversionistas o de las personas que estaban al frente de las empresas. Y aquí había que tomar en consideración una situación también. En la universidad en aquel entonces tenía una visión socialista que se contraponía un tanto con el asunto del turismo, que era pues prácticamente inversión de capital privado. Entonces nos preparaban y nosotros salimos en esa generación preparados con una mentalidad economicista y socialista, pero también era una contraposición porque también al mismo tiempo teníamos que tener el espíritu de servicio en empresas privadas. Por ejemplo, en aquel momento teníamos las mismas expectativas los estudiantes, es decir, estudiábamos turismo por conocer culturas, por viajar, por interactuar con otros países, y teníamos la necesidad de dominar una segunda lengua y también incorporarnos a alguna empresa de servicios turísticos. Me tocó el compromiso de abrir y echar a andar el proyecto de la Agencia de Viajes de la Universidad de Guadalajara. Entonces eso pues me acarreó una experiencia tremenda y una relación completa con todos los medios de transporte y con hoteleros y bueno, también era decíamos una agencia sui generis porque pues lo mismo, ¿no? Una institución pública dedicada a la docencia y a la investigación, a la extensión, como es la Universidad de Guadalajara, y abrir una agencia de viajes, que es una empresa pues dentro del ramo turístico. La connotación que le dábamos ahí nosotros era pues que teníamos un laboratorio de agencia de viajes en donde los alumnos de la Facultad de Turismo, de la entonces Facultad de Turismo, se tenían que preparar y hacer prácticas para las agencias de viajes. Tras múltiples convenios que dieron el realce merecido a esta nueva corriente profesional, la Escuela de Turismo de la Universidad de Guadalajara tenía cada vez mayor demanda entre los jóvenes de la región e incluso estudiantes originarios de otros estados. En el año de 1980 fue trasladada al predio Los Belenes, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Esta nueva área universitaria se convertiría años después en el complejo universitario que albergara las áreas profesionalizantes de la economía y la administración. Yo recuerdo, bueno, pues que llegar hasta Los Belenes pues era toda una odisea. Era todo un viaje turístico el que tenías que realizar para llegar hasta las instalaciones de Los Belenes, que estaban rodeadas de establos,
en aquella época. Para 1982, la actividad turística masiva era vista como una fuente inagotable de ocupación e ingresos, especialmente en destinos populares de sol y playa. Ante esta dinámica de desarrollo, el plan de estudios de la Escuela de Turismo de la Universidad de Guadalajara era considerado uno de los mejores del país y el Centro de Investigaciones Turísticas era el más importante a nivel nacional. La preocupación de los catedráticos era formar los profesionales requeridos por el avance económico, sin dejar de lado la mística de servicio y un alto sentido de identificación social. Sin embargo, los egresados reclamaban actitudes de mayor confianza entre los núcleos generadores de empleo hacia su capacidad como mano de obra calificada. El principal factor en contra de la credibilidad hacia el licenciado de turismo era que las empresas públicas y privadas percibían que el campo profesional no estaba aún bien delimitado. En esa época tenía la idea de que no estaba muy orientado hacia ninguna especialidad la licenciatura. Nos decían que los licenciados en turismo éramos todólogos y nadólogos a la vez, sabes todo y nada. El centro universitario no estaba dotado de los laboratorios para que nosotros pudiéramos practicar dentro, como existe ahora en el CUSEA. No había laboratorio de alimentos y bebidas, no había laboratorio de turismo, era una sola habitación con una cama, nada más nos enseñaron a dar el típico ladrillazo. Teníamos que, si queríamos abrirnos paso en la vida, irnos al ámbito laboral y empezar a practicar desde primer semestre. Aún así, los avances académicos logrados por la Escuela de Turismo derivaron en su evolución a la categoría de facultad en 1984. En la Facultad de Turismo, el trabajo de docentes e investigadores se dirigía a definir un mejor perfil del egresado de la carrera, quien hacia 1987 se enfrentaría a un México en crisis del movimiento turístico nacional, debido a que todos los esfuerzos se concentraban en las divisas aportadas por extranjeros. La etapa que se vivía de la actividad turística era muy diferente a la que tenemos actualmente. Es decir, era hasta cierto punto muy limitativa, ¿verdad? No existía todavía una cultura que nos invitara o nos motivara a conocer de manera turística los diferentes destinos y la oferta que México tiene. Un gran porcentaje de los estudiantes que entraban a turismo eran estudiantes que habían sido rechazados de otras carreras, porque pues no había ni el interés ni el desarrollo del turismo en México en ese momento. Cuando terminé yo hice trámites para obtener una beca y la hice al CONACYT. Tenía interés en prepararme más y en hacer una beca en España para estudiar un posgrado. Y recuerdo muy bien, guardo la carta que me contestó el CONACYT, en la que me contestaba que el turismo no era una actividad prioritaria para México. Me decía gracias por participar. Y bueno, pues esa fue una carta que para mí marcó mucho, porque me di cuenta que después de haber estudiado 5 años una carrera y haber dedicado tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanto empeño en aprender algo en lo que teníamos mucha fe para desarrollar como profesionistas, pues me daba cuenta que para el gobierno federal no tenía ninguna importancia la carrera que habíamos hecho. En una gira de la Ciudad de México visitamos la Secretaría de Turismo. Entonces nos pasan a un salón en donde están muchas cajas como bodega, como una bodega, y nos explican que todas esas cajas están repletas de folletos para promocionar la cultura turística, pero que no se distribuyeron a nivel nacional porque la Secretaría de Educación quería un presupuesto extra para que si los maestros iban a fomentar la cultura turística a nivel primaria, si a ellos no se les pagaba más, ellos no iban a enseñar, a dar esa educación extra, ¿no? Entonces a mí eso me impactó. La búsqueda afanosa de mejores opciones educativas para los estudiantes dio lugar a que el plan de estudios vigente en 1991, que permitía la formación como técnico en turismo o como licenciado en turismo, se modificara en 1992 para operar un modelo cuatrimestral con duración de 12 cuatrimestres, los primeros 7 en un tronco común de conocimientos y los 5 restantes en opciones terminales. Pero la creación de la red universitaria en 1994 fue el momento que marcaría el rumbo que ha prevalecido en la educación del turismo en la Universidad de Guadalajara hasta nuestros días.
Bajo el modelo departamental matricial adoptado entonces, surgió el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, dentro del cual fue creado el Departamento de Turismo, Recreación y Servicio. La carrera quedó bajo la responsabilidad de un coordinador de programa educativo y se estableció un sistema académico en la modalidad de créditos que daría a los estudiantes la oportunidad de dirigir su formación de acuerdo con sus intereses profesionales y particulares, capacitándose para atender demandas del mercado laboral con materias obligatorias, de especialización y optativas. La época que me tocó, que fue inicio de créditos, no había como mucha solidez, ¿sí?, a nivel académico. De repente te decían, no, pues a ver, tu carga horaria, la básica va a ser tal, ¿no?, materias, tronco común. Ibas experimentando un poco. Ahora con el tiempo, pues se ha ido solidificando. Entonces, esto le está dando mucha mayor seguridad a los estudiantes, ¿sí? Tienen una visión más clara de qué es su carrera, a diferencia tal vez un poco de nosotros, porque tenemos que brincar y estar buscando, ¿no?, a ver qué materia ahora me conviene. La educación turística en la Universidad de Guadalajara tomó una nueva dimensión con la configuración de los centros regionales. Actualmente la licenciatura en turismo también se imparte en los centros universitarios de la costa sur, de los valles y del norte. En este último, el modelo educativo está apoyado en el uso de tecnologías para el aprendizaje en línea. El Centro Universitario del Sur ofrece la carrera de Técnico Superior Universitario en Turismo Alternativo. En años anteriores se ofertó en el CUSEA la carrera de Técnico Superior Universitario en Gestión Hotelera. Hoy en día ya no opera más. Entonces ya somos una red del programa educativo y nos reunimos cotidianamente para estar revisando el programa educativo, la currícula, los grandes temas, inclusive incorporar algunos programas transversales que nos permiten incorporar la parte administrativa, de extensión, de prácticas profesionales, de servicio social. Y somos una comunidad que colaboramos y trabajamos muy de cerca, todos los implicados en la red universitaria. En Cuballes se debe ofertar el enfoque de turismo alternativo, pero no como técnico, sino como licenciado para ser competitivos, porque aunque seamos red, cada centro universitario tiene un contexto al cual atender y tiene su mercado meta en cuanto a comunidad estudiantil. En el caso específico de la Costa Sur, inicialmente se dependía administrativamente de Lagos, porque no existía ahí todavía un centro universitario. Había dos centros de investigación importantes, uno del Instituto Manantlán, que es donde está toda la reserva de la biosfera de Manantlán, que también tienen ellos actividad de turismo, de visitas, y estaba también el Centro de Investigaciones en San Patricio Melaque, que ahí, digamos, lo fuerte es un campamento tortuguero, que también actualmente es un importante atractivo, reciben muchísima visita casi todo el año, principalmente en las temporadas donde las tortugas desovan. Entonces eso era como lo que se consideró que en esa zona de la Costa Sur era importante tener una carrera en turismo. La diversidad de caminos que ha seguido la educación turística en sus diferentes centros constituye el reflejo de la evolución del fenómeno turístico y de cómo la Universidad de Guadalajara se ha venido preparando para responder a las nuevas tendencias. Desde los últimos años del siglo XX, los investigadores universitarios anticiparon que los egresados de turismo tendrían que enfrentar nuevas modalidades de recreación relacionadas con una actividad turística más activa, llena de retos y experiencias, más apegada a los aspectos naturales y culturales de las comunidades receptoras. Con tal antecedente, hoy en día, en los primeros años del siglo XXI, se ha otorgado un enfoque más profundo al estudio del turismo rural, el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo cultural. Por otra parte, se ha dado gran relevancia al concepto de sustentabilidad, ante la imperante necesidad de rescatar el deteriorado medio ambiente y preservar las tradiciones vivas. El mundo se ha movido, el mundo ha cambiado y entonces la carrera también tuvo que moverse a nuevos estándares. Por ejemplo, antes los empresarios
no podrían ni siquiera aceptar el discurso de que tienen que ser socialmente responsables, de tener filantropía, de acercarse a las comunidades, de ser parte de un rol más destacado en el desarrollo de los destinos turísticos. Y eso fue durante los últimos 30 años el estar insistiendo por parte de movimientos sociales, los propios turistas. Ahora ya prefieren ir a destinos donde los agentes del turismo sean más alineados al respeto a la naturaleza y que realmente estén impactando a las comunidades locales. Los aspectos culturales están teniendo un auge importante, este turismo cultural, y es importante porque México es una potencia cultural, ¿no? De acuerdo a la UNESCO, en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, pues México está entre el 5º y 6º lugar, entre 150 y tantos países, lo cual es un muy buen lugar. Y tenemos un pasado histórico que el turismo, yo pienso que lo ha estado aprovechando muy bien, que así como el turismo tiene mucho de actividad lúdica, que es diversión, que es aprendizaje, que como yo lo he mencionado es enriquecimiento cultural personal también, pues también hay que verlo como una fuente de ingresos importante, ¿no? Y que este país necesita recursos humanos formados, capacitados, porque la competencia es grande. México compite con otros países que también ofrecen el sol y playa y también ofrecen destinos culturales, entonces se necesita tener gente muy preparada, y a los profesionales del ramo pues es importante que inviertan también en la investigación, porque en la medida en que se invierta más en la investigación tenemos más datos, tenemos más elementos para hacer prospectivas y estudios a largo plazo. La investigación debe ser el motor de la educación superior, y no solamente del turismo. El turismo es un fenómeno complejo, es un fenómeno multideterminado, es un fenómeno que tiene fuertes impactos sociales, culturales, políticos, ambientales, económicos. Por esa razón se debe estudiar científicamente. Los alumnos deben tener esta capacidad, esta habilidad de investigar para poder entender el turismo. Soy también de la idea de que muchos de los problemas que vive la educación turística superior en nuestro país y en otras partes del mundo se debe a esa errónea concepción que tenemos del turismo. Mucha gente piensa que el turismo es turista. Y mucha gente piensa que el turismo son hoteles, son restaurantes, son paisajes. El turismo es eso y mucho más. Mucha gente piensa que el turismo es una actividad eminentemente económica. Si bien el turismo juega un papel relevante dentro de la economía de los lugares donde se desenvuelve, el turismo es más allá de la economía. Es un fenómeno social, es un fenómeno cultural, es un fenómeno político, es un fenómeno espacial, el turismo. Para dar respuesta a las necesidades surgidas con la naturaleza dinámica del turismo, se exige que la formación académica de los estudiantes sea del más alto nivel, por lo que se ha trabajado en que los programas educativos sean certificados por organismos acreditadores de su calidad. Hasta el momento, el Consejo Nacional de Acreditación de Escuelas de Turismo, AC, CONAET, ha evaluado y certificado los programas de la licenciatura en turismo de los centros universitarios de Ciencias Económico-Administrativas, de la Costa Sur y de la Costa. Asimismo, se está tramitando la acreditación por organizaciones internacionales. Se ha creado como una cultura de la evaluación, que tiene que ver finalmente con la calidad en servicios educativos. CONAET, que es el órgano certificador de la carrera, nos certificó como carrera de calidad. Fuimos la primera en CUSEA y la primera en turismo en el país en ser certificada. Eso nos sitúa en un lugar primordial a nivel nacional. Sin embargo, yo creo que podemos dar mucho más. Estamos también tramitando la certificación internacional con OMT, pero sí necesitamos dar un salto mucho más importante para situarnos, que ser el número 1. En el 2009, la carrera de licenciado en turismo del CUSEA será sometida a un proceso de recertificación bajo indicadores de calidad cada vez más altos en rubros como actualización de programas, registro de actividades, investigación, práctica profesional y adecuación de espacios, entre otros. Esto aumenta la calidad del programa educativo
seguramente incidirá de manera directa en la formación de los 1.638 alumnos que actualmente cursan la carrera, de los que aproximadamente el 75% son mujeres. Estos estudiantes son los mejores promedios de las 5 licenciaturas en turismo impartidas en la red universitaria. Además, son los mejores promedios de las 10 licenciaturas ofrecidas en el CUSEA. Muchas personas demeritan la carrera, ¿no? La subestiman, porque piensan de que, pues, hay turismo, agencia de viajes, ¿no? O sea, nada más. Realmente no tienen una idea, otros universitarios, de la cantidad de conocimientos que nosotros adquirimos. O sea, nosotros adquirimos conocimientos a nivel administrativo, a nivel contabilidad, operativo, sí, con prácticas y todo esto. Todas estas bases son armas que al final de cuentas, bueno, lo vamos a aplicar ya en la vida laboral. ¿Sí? Es fundamental. Ahorita llevo como 4 años y medio trabajando y moviéndome en el turismo. Como que me fue involucrando el trabajar en una operadora mayorista de viajes, y así entro primero con él a la empresa y aprendí pues todo desde reservar, tratar al cliente, aprender los destinos, aprender pues el manejo de todo el idioma del turismo, que es que a veces puedes que viajes o puedes que no viajes, pero es dedicarte al cómo servir al cliente y todo eso. Había cosas que tal vez las conocía, pero no sabía su raíz o por qué o de dónde salían. Entonces para mí fue muy importante el decidir empezar a estudiar, y ahora que estoy estudiando y estoy trabajando, veo que sí era necesario el tener que haber estudiado la licenciatura en turismo para poder desarrollar mejor mi trabajo. Todavía voy a la mitad, pero siento que me queda mucho por aprender todavía. Los profesores del Departamento de Turismo, Recreación y Servicio se comprometen cada vez más con su labor, agrupándose por su especialidad en 5 academias: Fundamentos del Turismo, Operación de Servicios Turísticos, Planificación y Proyectos Turísticos, Lenguas Extranjeras e Investigación Turística. Asimismo, se integran al departamento los laboratorios de idiomas, Agencia de Viajes, Hotelería y Alimentos y Bebidas, así como el Centro de Investigaciones Turísticas. Este laboratorio se creó en 1985, tenemos alrededor de 8 años, en donde se le da atención a alrededor de 150 alumnos por semana. Ahorita actualmente tenemos el sistema de telereservaciones, mismo que utilizan los alumnos para practicar, en donde ponen, valga la redundancia, la práctica de los conocimientos teóricos de las materias, con el fin de vincular a los estudiantes en el sector laboral, para darles las herramientas necesarias para que cuando egresen de la carrera tengan una mejor preparación profesional. Aquí se autorizan las giras de estudio que se organizan en diferentes materias. Surgió la idea, de por qué no tener un restaurante ya como tal, que fuera operado por puros estudiantes. Fue para febrero del 2006 cuando ya se abre el restaurante como tal, ¿verdad? Y que ha venido evolucionando, que ha venido creciendo. Después se le hizo una adecuación, se remodeló, se hizo la capacidad más grande, se construyó el aula cocina, que es donde se les enseña a los chicos la parte de adiestramiento, y bueno, pues existe una tercera etapa que es hacer la terraza. En este caso, para el profesional del turismo, mientras más tiempo pase, ¿sí?, en esto de la práctica de alimentos y bebidas, pues se va a ser un experto. Pero no estoy hablando nada más de una práctica digamos manual, sino también una práctica cerebral, es decir, donde y que es a donde queremos llegar, a crear gerentes, a crear directores, a crear ejecutivos. Aquí lo que cabría hacer es hacer convenios con cadenas de restaurantes, donde el estudiante, ya los que llevan gestión, ¿sí?, se involucren y vayan a hacer práctica, pero de gerente, ya que no vayan a hacer práctica operativa porque eso ya lo hicieron aquí, sino que sea la sombra del gerente para que aprenda justamente cómo se hace la parte ejecutiva del restaurante, ¿no? A través del tiempo, la educación turística en el CUSEA también se ha complementado con numerosas y diversas acciones realizadas para reforzar la formación del alumnado: cursos especializados, talleres, congresos, seminarios, conferencias, exposiciones, festivales, simulaciones, muestras tradicionales, viajes,
visitas guiadas, eventos culturales, exhibiciones artísticas, entre otras. Tuvimos la oportunidad, la única universidad en el mundo que fue capaz de reunir a los 10 mejores investigadores del mundo en la actividad turística. Los mismos investigadores hablaban de que era la primera vez que podían reunirse en un foro a discutir el tema del turismo. Pese a los avances alcanzados en la educación turística, hace falta un cambio de visión para poder reforzar logros, evolucionar a la par de la actividad turística y encontrar caminos para mejorar en aspectos débiles, contexto donde cobra particular importancia la consolidación de la práctica profesional mediante una mejor coordinación entre autoridades gubernamentales, instituciones educativas y empleadores. A los casi 30 años de egresado, siento yo como que hace falta que se consolide la carrera y que los empresarios y todas las instituciones que tienen relación con el turismo la sientan como un soporte de generación de recursos humanos, capital humano, preparado precisamente para desempeñar tales funciones. El tema de formación es muy importante en el área de turismo, porque es verdad que México se caracteriza en otras partes del mundo por la amabilidad, por la cordialidad, por la calidez y por el trato. Pero yo creo que no basta con ser amables, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser profesionales y tenemos que estar capacitados y con un entrenamiento que esté al día para poder dar respuestas eficientes. México ha tenido obstáculos que ha querido superar y que todavía no lo logra. Uno de ellos, te decía, que es la improvisación y la falta de profesionalismo, porque en forma discrecional se nombran, sobre todo en el sector público, a quienes son los responsables de la actividad turística y no tienen la preparación ni han tenido la capacitación para manejarlo técnica y profesionalmente. Es una realidad. Sales de la carrera y te topas con, no eres conocido de fulanito de tal, pues tienes que empezar a picar piedra desde muy abajo para entonces ir creciendo. Que de entrada, te digo, uno cree que viene a la licenciatura en turismo a aprender idiomas. De entrada cree que uno por accesar a la universidad en turismo aprendes idiomas y además como que vas a viajar mucho y como que se te van a abrir las puertas, no tanto a ser licenciado en turismo, sino turista. En la ley de responsabilidad profesional también exige que quien desempeña un cargo tenga la preparación correspondiente a las tareas a que se dedica. Se ha ido integrando y seguramente que quienes estén al cargo de los puestos públicos y privados tendrán que acreditar una formación no solo en idiomas, sino en todas las materias que se manejan en turismo, no para ser un todólogo, pero sí para, en alguna forma, coordinar los esfuerzos de diferentes profesionistas. Como la dirección de la Universidad de Guadalajara es a través de competencias profesionales, entonces tenemos que prepararnos también en esos términos. Las competencias profesionales, identificarlas. ¿Cuáles son las grandes competencias profesionales del egresado? Identificarlas, las competencias generales, las subcompetencias, las habilidades, los conocimientos, las aptitudes, etcétera, los valores y demás. O sea, el reto que tenemos es cómo hacer que nuestros alumnos y egresados dominen competencias claves como ser emprendedores, ser estrategas, ser creativos, ser analíticos, ser innovadores. Este es el gran reto para que se puedan desempeñar exitosamente en el campo laboral y profesional. Es un cambio brusco, es un cambio que va orientado a competencias hacia no solo hacia el saber, sino también hacia el saber hacer. Entonces, el reto es formar gente con habilidades más intelectuales, con habilidades más creativas. Que queden incluidas curricularmente las prácticas profesionales, que es un requisito que nos piden los organismos acreditadores. Ahora, en el 2008, cuando el turismo es la tercera fuente de ingresos en México, después del petróleo y las remesas,
y el intercambio de información es vertiginoso, las nuevas generaciones de estudiantes deben tomar conciencia del rol que han de desempeñar en la vorágine de transformaciones del fenómeno turístico. A las nuevas generaciones quiero decirles que se olviden del concepto inicial que tenían las primeras, en el sentido de que estudiar turismo pues era una carrera, como dicen, muy chida, porque pues hombre, viajas y te echas tus copitas y es diversión. No. Sientan la vocación y que hagan lo que les guste, que se superen cada día y que busquen prepararse directamente en el sector laboral. Que la espiral de la actividad turística debe ser siempre la capacitación, la formación y el estudio. Que la competencia es muy grande y tenemos que prepararnos para ello. No dejar de estudiar idiomas, ¿verdad? No dejar de un lado el siempre estar actualizado. Sientan la necesidad de impactar en su comunidad y de ser agentes dinamizadores del cambio. Las nuevas generaciones de estudiantes deben estar comprometidos en esto, tratar de conciliar sus aspiraciones legítimas de ser empresarios, de tener utilidades, de ser exitosos, y también la parte de los ideales, de ideales como comunidad. Conozcan la identidad de esta carrera, conozcan su historia. Una historia que aún no termina de escribirse, pues siempre habrá nuevas voces que escuchar.